El cucharón me golpeó la mejilla izquierda con un sonido seco. Por un momento, solo existió el ardor en mi piel y el sabor metálico en mi boca. Tatiana, mi propia hija, me miraba con los ojos inyectados de rabia, como si yo fuera su peor enemiga en lugar de la mujer que la trajo al mundo. «¿Cómo así te niegas a darme tu casa?», gritó con una voz que no reconocí, una voz llena de veneno y desesperación. «Yo tengo hijos pequeños y necesito esa casa más que tú, vieja egoísta». Mi mejilla ardía donde el cucharón había impactado, pero mantuve la calma. Toda la familia estaba ahí, presenciando esta humillación que mi propia sangre me estaba infligiendo. Emilia, mi hija del medio, miraba hacia abajo, incapaz de enfrentar la escena. Héctor, el marido de Tatiana, sonreía de lado, satisfecho de ver a su esposa atacándome de esa manera tan cruel. «Mamá, ya no puedes vivir sola en esa casa tan grande», continuó Tatiana, acercándose más a mí con los puños cerrados. «Nosotros tenemos 2 niños. Necesitamos espacio. Tú puedes irte a vivir a un apartamento pequeño, algo más apropiado para tu edad». Las palabras me atravesaron como cuchillos, pero no mostré dolor. No podía. No después de todo lo que había descubierto sobre ella en las últimas semanas. Los documentos escondidos, las conversaciones telefónicas que escuché por casualidad, los planes que tenía para mí una vez que consiguiera lo que quería. «Esa casa es nuestra herencia», intervino Héctor, levantándose de la mesa del comedor. «Tatiana es tu hija mayor, tiene derecho a quedarse con la propiedad familiar. Además, nosotros podemos mantenerla mejor que tú». Me levanté despacio de mi silla, sintiendo como todas las miradas se clavaban en mí. Tatiana esperaba que me quebrara, que llorara, que le suplicara perdón como tantas veces había hecho en el pasado. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. «No», dije con una voz tranquila que me sorprendió incluso a mí misma. «No voy a darte mi casa». Tatiana se quedó helada por un segundo, como si no pudiera procesar que su madre, la mujer que siempre había cedido ante sus exigencias, le estuviera diciendo que no por primera vez en años. «¿Qué dijiste?», susurró, con los ojos entrecerrados. «Dije que no. No te voy a dar mi casa, Tatiana. Ni a ti ni a tu marido». El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Podía sentir la tensión creciendo en la habitación como una olla a presión a punto de explotar. Emilia levantó la cabeza por primera vez en toda la noche, mirándome con una expresión de sorpresa genuina. «¿Estás loca, mamá?», gritó Tatiana, golpeando la mesa con ambas manos. «Yo soy tu hija. Tengo más derecho a esa casa que nadie». «Eres mi hija», sí, respondí, manteniendo mi voz serena a pesar de que mi corazón latía como un tambor de guerra. «Pero eso no te da derecho a humillarme, a golpearme, o a exigirme lo que no te corresponde». Héctor se acercó a mí con pasos amenazantes. «Señora Teresa, usted ya está muy mayor para vivir sola. Lo que mi esposa está pidiendo es lo más sensato. Nosotros podemos cuidar mejor de esa propiedad». «Cuidar de la propiedad», repetí, sintiendo una sonrisa amarga formarse en mis labios. «O cuidar de venderla lo más rápido posible para pagar sus deudas». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Vi como el rostro de Héctor se puso pálido y como Tatiana dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó Emilia, finalmente participando en la conversación. Pero yo ya había dicho demasiado. O tal vez, no lo suficiente. Durante semanas había estado guardando secretos, recolectando información, preparándome para este momento. Ellos no sabían que yo había escuchado sus conversaciones telefónicas, que había visto los documentos que Tatiana había falsificado, que conocía cada detalle de sus planes para deshacerse de mí. «No estoy hablando de nada», mentí, volviendo a mi tono calmado. «Solo estoy diciendo que mi casa es mía, y seguirá siendo mía hasta el día que yo muera». Tatiana me miró con una mezcla de odio e incredulidad. «Esto no va a quedar así, mamá. No puedes hacernos esto. Nosotros somos tu familia». «Sí», dije, dirigiéndome hacia la puerta de la cocina. «Somos familia. Pero al parecer, eso significa cosas muy diferentes para cada una de nosotras». Mientras salía de la cocina, pude escuchar a Tatiana gritándole a Héctor, culpándolo por haber presionado demasiado. Emilia trataba de calmar los ánimos, pero su voz sonaba perdida, confundida. Y yo, por primera vez en meses,
Me sentí completamente en control. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado, que había estado 3 pasos adelante de ellos durante semanas, que esta conversación no era el final de nada, sino apenas el comienzo de algo que había estado planeando con la paciencia de una mujer que había aprendido, a los 69 años, que a veces la venganza se sirve fría, pero siempre se sirve completa. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, tocando la mejilla donde el cucharón había dejado una marca rojiza que ya comenzaba a hincharse. No era la primera vez que Tatiana me faltaba el respeto, pero nunca había llegado al punto de agredirme físicamente delante de toda la familia. Mientras miraba por la ventana de mi habitación, las imágenes de los últimos 2 años comenzaron a desfilar por mi mente como una película que no quería ver, pero que tampoco podía apagar. Todo comenzó después del funeral de mi esposo Roberto. Durante 45 años de matrimonio, él había sido mi compañero, mi protector, el hombre que siempre ponía a Tatiana en su lugar cuando ella se pasaba de la raya. Pero cuando Roberto murió de un infarto fulminante una mañana de enero, algo cambió en la dinámica familiar. Era como si su muerte hubiera liberado algo oscuro en mi hija mayor, algo que había estado contenido durante décadas. Los primeros meses después del funeral, Tatiana se mostraba comprensiva y cariñosa. Venía a visitarme todos los días, me traía comida casera, se quedaba a conversar conmigo durante horas. Yo pensaba que finalmente habíamos encontrado la conexión madre-hija que siempre había deseado. Qué ingenua fui al creer que su súbita atención era genuina. La primera señal de alarma llegó cuando comenzó a preguntar sobre los documentos de la casa. «Mamá, ¿dónde guardas la escritura de la propiedad?», me preguntaba mientras fingía ayudarme a organizar los papeles de Roberto. Es importante que sepamos dónde están todos los documentos importantes, por si pasa algo. Al principio, su interés me pareció natural. Después de todo, era lógico que como hija mayor quisiera estar al tanto de los asuntos familiares. Pero con el tiempo, sus preguntas se volvieron más insistentes, más específicas. Quería saber sobre las cuentas bancarias, sobre el seguro de vida de Roberto, sobre cada centavo que habíamos ahorrado durante décadas de trabajo honesto. Héctor también cambió después de la muerte de Roberto. Antes, apenas me dirigía la palabra cuando venía de visita. Era cordial, pero distante, como corresponde a un yerno que respeta los límites familiares. Pero después del funeral, comenzó a mostrar un interés extraño en mi bienestar. «Señora Teresa, usted no debería vivir sola en esta casa tan grande», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es peligroso para una mujer de su edad». Las visitas de Tatiana comenzaron a incluir recorridos por toda la casa. Caminaba por cada habitación como si la estuviera evaluando, tomando medidas mentales, imaginando cambios. «Esta habitación sería perfecta para los niños», comentaba mientras revisaba el cuarto que había sido de Emilia cuando era pequeña. «Y aquí podríamos poner una oficina para Héctor». Yo escuchaba estos comentarios con una mezcla de confusión y creciente alarma. ¿Cuándo habíamos pasado de hablar sobre mi seguridad a planificar cómo redistribuir mi casa? ¿En qué momento mi hija había decidido que yo ya no tenía derecho a vivir en el hogar que Roberto y yo habíamos construido con tanto esfuerzo? La situación empeoró cuando Tatiana comenzó a criticar cada aspecto de mi vida independiente. Si me veía cocinando, me regañaba por usar la estufa. «Es peligroso, mamá. Podrías provocar un incendio». Si salía a caminar por el barrio, me acusaba de ser imprudente. «¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te asaltan? Ya no tienes edad para andar sola por la calle». Cada crítica venía acompañada de la misma solución: mudarme a un apartamento más pequeño y darle mi casa a ella y a su familia. «Sería lo mejor para todos, mamá. Nosotros podríamos cuidar de la propiedad, y tú estarías más segura en un lugar apropiado para tu edad». Emilia, por su parte, mantenía una neutralidad que me dolía casi tanto como la hostilidad abierta de Tatiana. Cuando yo intentaba hablar con ella sobre el comportamiento de su hermana, siempre encontraba excusas. «Mamá, Tatiana solo está preocupada por ti. Tiene 2 niños pequeños y muchas responsabilidades. Tal vez deberías considerar su propuesta». Pero la gota que derramó el vaso llegó hace 3 semanas, cuando encontré a Tatiana en mi habitación, revisando los cajones de mi cómoda. Estaba tan concentrada en su búsqueda que no me escuchó llegar. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. «Solo estaba buscando una aspirina, mamá. Me duele mucho la cabeza».
Era una mentira obvia. Las aspirinas estaban en el botiquín del baño, no en mi cajón de ropa interior. Pero no dije nada. Solo la observé mientras fingía buscar una pastilla que sabía que no estaba ahí. Esa noche, después de que se fuera, revisé cada cajón, cada rincón de mi habitación. Faltaban documentos. Nada importante aparentemente, solo algunas facturas viejas y recibos de servicios. Pero su ausencia me confirmó lo que ya sospechaba. Tatiana estaba planeando algo, y yo era demasiado ingenua para ver la trampa que se tejía a mi alrededor. Fue entonces cuando decidí comenzar a observar más cuidadosamente, a escuchar conversaciones telefónicas, a prestar atención a miradas que creían que no veía, a documentar cada comentario sospechoso. Y lo que descubrí me rompió el corazón de una manera que nunca creí posible. Mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos durante noches de fiebre, que había consolado después de pesadillas, que había defendido de maestros injustos y novios abusivos, estaba conspirando para quitarme todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Pero ellos no sabían algo fundamental sobre mí. No sabían que 45 años de matrimonio con un hombre inteligente me habían enseñado a ser paciente, estratégica y, cuando era necesario, absolutamente implacable. La marca en mi mejilla seguía ardiendo, pero ahora ya no era solo dolor físico. Era la confirmación de que había llegado el momento de actuar. La revelación llegó un martes por la mañana, cuando menos lo esperaba. Tatiana había venido a visitarme con la excusa de ayudarme a limpiar el ático, pero yo sabía que tenía otros motivos. Durante las últimas semanas había desarrollado una especie de sexto sentido para detectar cuando mi hija estaba tramando algo. Había cierta tensión en sus hombros, una forma particular de evitar mi mirada, un nerviosismo que se manifestaba en la manera obsesiva en que se mordía las uñas. «Mamá, ¿por qué no bajas a preparar un café mientras yo organizo estas cajas?», me sugirió con una sonrisa demasiado amplia. «Hay mucho polvo aquí arriba, no es bueno para tus pulmones». Fingí estar de acuerdo y bajé las escaleras haciendo más ruido del necesario, como si realmente fuera una anciana frágil que necesitaba aferrarse al pasamanos para no caer. Pero en lugar de ir a la cocina, me quedé parada al pie de la escalera, escuchando cada movimiento que hacía arriba. El sonido de cajas siendo movidas, papeles siendo revisados, y luego, el inconfundible ruido de su teléfono al marcar un número. «Héctor, ya encontré lo que buscábamos», susurró, pero su voz se filtró claramente a través del techo de madera vieja. «Están aquí todos los documentos originales de la casa. También encontré una copia del testamento de papá». Mi corazón se detuvo. Roberto había hecho ese testamento hace 5 años, y yo era la única que sabía dónde estaba guardado. O al menos, eso creía hasta ese momento. «No, no dice lo que esperábamos», continuó Tatiana, y pude escuchar la frustración en su voz. «Toda la propiedad queda a nombre de mamá, sin especificar herencia directa para nosotras. Vamos a tener que acelerar el otro plan». ¿El otro plan? ¿Qué otro plan? Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, tratando de descifrar a qué se refería mi hija. Pero sus siguientes palabras me helaron la sangre hasta los huesos. «Sí, el doctor Martínez ya está de acuerdo. Dice que puede firmar los papeles de incapacidad mental sin problemas si le pagamos lo que acordamos. Una vez que tengamos esa declaración médica, podremos iniciar el proceso de tutela legal». Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Tatiana estaba planeando declararme mentalmente incapacitada para quitarme el control sobre mis propias propiedades. Había sobornado a un médico para que falsificara un diagnóstico que me despojaría de todos mis derechos como persona independiente. «No, mamá no sospecha nada», continuó, riéndose de una manera que me sonó extraña, cruel. «Todavía piensa que somos la familia perfecta que la ama y se preocupa por ella. Es tan ingenua que cree que realmente nos importa su bienestar». La palabra ingenua me atravesó como una bala. Durante meses había estado cuestionándome, preguntándome si realmente estaba exagerando las intenciones de Tatiana, si no estaba siendo paranoica al sospechar de mi propia hija. Pero ahí estaba la confirmación de que todos mis instintos habían estado correctos desde el principio. «El apartamento ya está seleccionado», siguió explicando a Héctor. «Es un lugar pequeño, en un complejo para personas mayores, con cuidado las 24 horas. Una vez que esté ahí, no podrá hacer nada para recuperar la casa. Y lo mejor de todo es que el costo mensual del apartamento consumirá rápidamente todos sus ahorros». Mi respiración se volvió irregular.
No solo querían quitarme mi casa, sino también mi dinero, mi libertad, mi dignidad. Querían convertirme en una prisionera en una residencia para ancianos mientras ellos disfrutaban de todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante décadas de trabajo y sacrificio. Emilia está de acuerdo con el plan, continuó Tatiana. Al principio tenía dudas, pero cuando le expliqué que mamá recibiría mejor cuidado en una residencia especializada, se convenció. Además, ella también necesita su parte de la herencia para el negocio que quiere abrir. Así que Emilia también estaba involucrada. Mi hija del medio, la que siempre fingía estar neutral, la que supuestamente me defendía cuando Tatiana se ponía agresiva, estaba completamente consciente del plan para despojarme de todo lo que tenía. No necesitamos decirle nada hasta que todo esté listo, dijo Tatiana, y pude escuchar cómo se movía por el ático, probablemente fotografiando documentos con su teléfono. Entre menos sepa, mejor. Así no podrá tomar ninguna medida para defenderse. La conversación continuó por varios minutos más, pero yo ya no podía procesar las palabras. Mi mente estaba en shock, tratando de asimilar la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Mis propias hijas, la sangre de mi sangre, estaban conspirando para robarme todo lo que tenía y encerrarme en un lugar donde nadie pudiera escuchar mis protestas. Cuando finalmente escuché que Tatiana terminaba la llamada, corrí silenciosamente hacia la cocina y comencé a preparar café con manos temblorosas. Minutos después, ella bajó del ático con una expresión satisfecha en el rostro, cargando una caja de documentos viejos. Ya terminé de organizar arriba, mamá, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como una máscara perfectamente ensayada. Había muchos papeles viejos que ya no necesitas. Los voy a llevar para quemarlos en mi casa, así no ocupan espacio aquí. Gracias, hija, respondí, manteniendo mi voz tranquila a pesar de que por dentro sentía como si me estuviera desmoronando. Siempre tan atenta conmigo. Es lo menos que puedo hacer por mi mamá, respondió, besándome en la frente de una manera que ahora me resultaba completamente repugnante. Nosotras siempre nos vamos a cuidar entre nosotras, ¿verdad? Asentí con la cabeza, fingiendo la sonrisa maternal que había perfeccionado durante décadas. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado para siempre. La mujer ingenua que había confiado ciegamente en sus hijas acababa de morir en esa cocina. En su lugar, había nacido alguien completamente diferente. Una mujer que sabía exactamente contra qué se enfrentaba y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerse. Esa noche, después de que Tatiana se fuera con su caja de documentos viejos, me senté en el sillón favorito de Roberto y lloré como no había llorado desde su funeral. Pero no lloré por tristeza o por miedo. Lloré por la muerte de la ilusión de que tenía una familia que me amaba. Lloré por los años de ingenuidad que me habían llevado a este punto. Y lloré por la mujer que había sido hasta ese momento, porque sabía que nunca más podría volver a ser la misma. Cuando se me acabaron las lágrimas, me levanté del sillón y comencé a planear. Si mis hijas querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que significaba enfrentarse a una mujer que no tenía nada que perder y todo que defender. La primera persona a quien llamé fue Elías Márquez, mi antiguo vecino que se había mudado al centro de la ciudad hace 3 años. Elías había sido abogado durante 40 años antes de jubilarse, y Roberto y yo lo habíamos ayudado cuando su esposa Carmen murió de cáncer. Durante meses, le llevamos comida casera, lo acompañamos a las citas médicas de Carmen, y cuando ella falleció, prácticamente vivimos en su casa para asegurarnos de que no se hundiera la depresión. Teresa, qué sorpresa escuchar tu voz, me dijo cuando contestó el teléfono. Su tono era cálido, genuino, tan diferente a las voces falsas a las que me había acostumbrado en los últimos meses. ¿Cómo has estado desde el funeral de Roberto? Elías, necesito pedirte un favor muy importante, le dije directamente, sin rodeos. Creo que mis hijas están tratando de estafarme, y necesito ayuda legal. El silencio del otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero sentí como si hubieran sido horas. Cuando Elías volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era la del amigo jubilado haciendo una llamada social, sino la del abogado experimentado que había resuelto casos complicados durante décadas. ¿Qué tipo de estafa, Teresa? Y más importante, ¿tienes pruebas? Le conté todo. La conversación telefónica que había escuchado, los documentos que Tatiana había estado robando, el plan para declararme mentalmente incapacitada, el doctor sobornado, el apartamento ya seleccionado. Elías me escuchó sin interrumpir,
haciendo ocasionalmente sonidos de comprensión que me confirmaban que estaba tomando notas. Esto es más serio de lo que pensé inicialmente, me dijo cuando terminé mi relato. Lo que están planeando constituye fraude, falsificación de documentos médicos y posiblemente abuso de ancianos. Pero tienes razón en una cosa, necesitamos pruebas sólidas antes de que puedan ejecutar su plan. 2 días después, Elías apareció en mi puerta con una maleta pequeña y una expresión determinada que no había visto en su rostro desde los días en que luchaba por conseguir justicia para sus clientes más vulnerables. Vamos a convertir tu casa en una fortaleza legal, me dijo mientras desempacaba equipos que parecían salidos de una película de espías. Grabadoras digitales minúsculas, cámaras de seguridad inalámbricas, software para monitorear comunicaciones. Todo completamente legal si se instala en tu propia propiedad. Me enseñó a usar cada dispositivo como si estuviéramos preparándonos para una guerra, que en cierto sentido, era exactamente lo que estábamos haciendo. Las grabadoras se activaban con movimiento y podían capturar conversaciones desde habitaciones enteras. Las cámaras eran tan pequeñas que parecían decoraciones, pero grababan video de alta definición directamente a una aplicación en mi teléfono. Lo más importante, me explicó Elías mientras programaba el último dispositivo, es que actúes completamente normal. No puedes dar ninguna señal de que sabes lo que están planeando. Si sospechan que estás consciente de su esquema, pueden acelerar el cronograma o cambiar de estrategia. Seguir actuando como la madre ingenua y confiada fue la parte más difícil de todo el proceso. Cuando Tatiana venía de visita, tenía que sonreír y fingir gratitud mientras ella inspeccionaba mi casa como si ya fuera suya. Cuando Emilia llamaba para verificar cómo estaba, tenía que responder con la voz de una mujer solitaria y vulnerable, cuando por dentro me sentía más fuerte y enfocada de lo que había estado en años. La primera grabación importante llegó una semana después. Tatiana vino con Héctor y los niños, supuestamente para una visita familiar normal. Pero mientras los pequeños jugaban en el jardín y yo preparaba la merienda, ellos tuvieron una conversación en la sala que las cámaras capturaron perfectamente. El doctor Martínez dice que puede agendar la evaluación para la próxima semana, susurró Héctor, mirando hacia la cocina para asegurarse de que yo no pudiera escucharlos. Ya tiene preparado el diagnóstico de demencia senil avanzada. Perfecto, respondió Tatiana. Y el apartamento en la residencia ya está reservado. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, podremos moverla inmediatamente. ¿Está segura de que no va a resistirse? A veces parece más alerta de lo que esperamos. Tatiana se rió con esa risa cruel que había empezado a conocer muy bien. Por favor, Héctor. Es una vieja de 69 años que nunca trabajó fuera de casa. No tiene idea de cómo funcionan los procesos legales. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya va a estar encerrada y nosotros vamos a tener control total sobre sus finanzas. Mientras escuchaba esta conversación a través del auricular inalámbrico que Elías me había dado, tuve que morderme la lengua hasta hacerla sangrar para no gritar. Pero mantuve la compostura, seguí preparando sándwiches como si no hubiera escuchado nada, y cuando regresé a la sala, le sonreí como la abuela cariñosa que creían que era. La segunda pieza crucial del rompecabezas llegó cuando interceptamos una llamada telefónica entre Tatiana y Emilia. Elías había instalado un dispositivo que podía grabar ambos lados de las conversaciones telefónicas que se hacían desde mi casa, y Tatiana cometió el error de usar mi teléfono fijo para una llamada que creía privada. Emilia, ya hablé con el contador, decía Tatiana. Una vez que tengamos control sobre las finanzas de mamá, podremos vender la casa inmediatamente. El mercado inmobiliario está muy bueno ahora, probablemente podamos conseguir por lo menos $300,000. ¿Y qué pasa con mamá?, preguntó Emilia, con una voz que sonaba ligeramente incómoda. ¿Qué pasa con ella que va a estar bien cuidada en la residencia? Es más, va a estar mejor ahí que viviendo sola como una ermitaña. Y nosotras finalmente vamos a poder usar el dinero de la familia para cosas importantes. Cosas importantes como qué. Como los préstamos que Héctor debe por el negocio que fracasó. Como la hipoteca de nuestra casa que está atrasada 3 meses. Como la educación de tus hijos y los míos. Mamá ya vivió su vida, ahora es nuestro turno de disfrutar lo que papá trabajó tanto para dejarnos. Esa conversación me reveló algo que no había sospechado. El plan de mis hijas no nacía solo de la codicia, sino de la desesperación financiera. Héctor había perdido dinero en inversiones fallidas, Tatiana estaba a punto de perder su casa, y Emilia necesitaba fondos para expandir su consulta médica.
Habían decidido que la solución a todos sus problemas era convertir a su madre en una prisionera y saquear su patrimonio. Pero cada grabación, cada pieza de evidencia que recolectábamos, solo fortalecía mi determinación. Elías me había explicado que en los casos de abuso de ancianos, la clave estaba en demostrar premeditación y conspiración. No bastaba comprobar que querían quedarse con mi dinero, teníamos que demostrar que habían planeado cuidadosamente despojarme de mi capacidad legal para lograrlo. Durante las siguientes 2 semanas, mi casa se convirtió en un centro de operaciones silencioso. Yo seguía actuando como la viuda solitaria y vulnerable, pero por las noches, Elías y yo revisábamos grabaciones, organizábamos evidencia y preparábamos una estrategia legal que sería devastadora cuando finalmente la ejecutáramos. Teresa, me dijo Elías una noche mientras organizábamos los archivos de audio y video que habíamos recolectado. Quiero que entiendas algo importante. Una vez que expongamos esto, no hay vuelta atrás. Tus hijas van a enfrentar consecuencias legales serias. Estamos hablando de cargos criminales, no solo de un pleito familiar. Miré las fotografías de Tatiana y Emilia en la repisa de la chimenea, fotos de cuando eran niñas pequeñas, inocentes, llenas de amor por su madre. Por un momento, sentí una punzada de dolor al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Pero luego recordé la risa cruel de Tatiana cuando hablaba de encerrarme, recordé cómo habían planeado robarme no solo mi dinero, sino mi libertad y mi dignidad. Elías, le dije con una voz más firme de la que había usado en meses. Hace tiempo que dejaron de ser mis hijas. Ahora son simplemente criminales que resulta que comparten mi apellido. El plan para la confrontación final tenía que ser perfecto. Elías y yo pasamos días enteros diseñando cada detalle, cada movimiento, cada palabra que se diría durante lo que él llamaba la noche de la justicia. Habíamos recolectado suficiente evidencia para enviar a Tatiana y Héctor a la cárcel por fraude, conspiración e intento de abuso de ancianos, pero yo quería algo más que una simple denuncia policial. Quería que enfrentaran su vergüenza públicamente, delante de toda la familia, de la misma manera que me habían humillado a mí. Vamos a organizar una cena familiar, le dije a Tatiana cuando la llamé un martes por la mañana, usando mi voz más frágil y derrotada. He estado pensando en lo que me dijiste sobre la casa, y creo que tienes razón. Ya no puedo seguir viviendo sola aquí. El silencio del otro lado de la línea duró apenas unos segundos antes de que Tatiana respondiera, pero pude escuchar la emoción contenida en su voz cuando finalmente habló. Mamá, me alegra mucho escuchar que estás siendo razonable sobre esto, me dijo, tratando de sonar comprensiva en lugar de triunfante. ¿Qué tienes en mente exactamente? Quiero que vengan todos el sábado por la noche. Tú, Héctor, los niños, Emilia también. Vamos a hablar sobre el futuro, sobre la casa, sobre todo lo que necesitamos resolver. Haré una cena especial, como en los viejos tiempos cuando tu papá estaba vivo. ¿Estás segura, mamá? No quiero que te sientas presionada a tomar decisiones importantes si no estás lista. La hipocresía en su voz me causó náuseas, pero mantuve mi tono de mujer mayor cansada y confundida. Estoy lista, hija. De hecho, he estado hablando con un abogado sobre cómo transferir la propiedad de la manera más sencilla posible. Quiero que todo esté claro y legal. Esa última parte no era mentira, solo que el abogado en cuestión tenía planes muy diferentes a los que Tatiana imaginaba. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Elías había llegado temprano esa mañana para hacer los ajustes finales a nuestro plan. Las cámaras estaban estratégicamente posicionadas para capturar cada ángulo del comedor, las grabadoras estaban ocultas en lugares donde nadie pensaría buscar, y habíamos preparado copias de toda la evidencia en múltiples dispositivos como respaldo. Recuerda, me dijo Elías mientras verificaba por última vez que todos los equipos funcionaran correctamente, tienes que dejar que ellos hablen primero. Que se incriminen solos antes de que presentemos las pruebas. Mientras más confiados se sientan, más probable es que digan algo que no puedan negar después. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar. Primero Emilia, con una botella de vino y una sonrisa nerviosa que me confirmó que sabía exactamente lo que se suponía que iba a pasar esa noche. Luego Tatiana y Héctor con los niños, quienes corrieron inmediatamente al jardín para jugar mientras los adultos hablábamos. Mamá, la casa huele deliciosa, me dijo Tatiana, besándome la mejilla con más afecto del que había mostrado en meses. Es tu famoso pollo al horno.
Con todos los acompañamientos que les gustaban cuando eran pequeñas, respondí, dirigiéndolos hacia el comedor donde había puesto mi mejor vajilla y las copas de cristal que solo usábamos en ocasiones especiales. Durante la primera hora, la conversación fue sorprendentemente normal. Hablamos sobre el trabajo de Emilia, sobre los niños de Tatiana, sobre las pequeñas cosas cotidianas que comparten las familias normales. Pero yo podía sentir la tensión creciendo en la habitación, especialmente en Héctor, quien miraba constantemente su reloj como si tuviera algún lugar importante donde estar. Finalmente, después del postre, Tatiana decidió abordar el tema que realmente los había traído. Mamá, comenzó, alcanzando mi mano por encima de la mesa con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Queremos hablar contigo sobre lo que discutimos por teléfono. Sobre tu futuro y sobre la casa. Sí, dije, fingiendo incertidumbre. He estado pensando mucho en eso. Ustedes tienen razón, probablemente sea hora de hacer algunos cambios. Los ojos de Héctor se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. Señora Teresa, nos alegra mucho escuchar que está considerando nuestras sugerencias. Hemos estado investigando algunas opciones que creemos que le van a gustar mucho. ¿Qué tipo de opciones?, pregunté, manteniendo mi voz curiosa pero cautelosa. Bueno, intervino Emilia, hemos encontrado una residencia muy bonita, con cuidado las 24 horas, actividades para personas de tu edad, enfermeras especializadas en geriatría. Sería perfecto para ti. ¿Y qué pasaría con la casa? Nosotros nos encargaríamos de todo, se apresuró a responder Tatiana. El mantenimiento, los impuestos, las reparaciones. Tú no tendrías que preocuparte por nada nunca más. Eso suena muy considerado de su parte, dije lentamente. Pero tengo que preguntarles algo. Esta decisión tiene algo que ver con problemas financieros que puedan estar enfrentando. El cambio en el ambiente fue inmediato. Tatiana se puso rígida, Héctor dejó de sonreír, y Emilia comenzó a jugar nerviosamente con su servilleta. Problemas financieros, repitió Tatiana con una risa forzada. ¿De qué estás hablando, mamá? Nosotros estamos muy bien económicamente. Es curioso que digas eso, continué, manteniendo mi tono conversacional, porque tengo entendido que Héctor debe una cantidad considerable de dinero por inversiones fallidas, y que ustedes están atrasados en los pagos de su hipoteca. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Héctor abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, mientras Tatiana me miraba con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el pánico. Mamá, dijo finalmente Emilia, ¿cómo sabes eso? Oh, una aprende muchas cosas cuando presta atención, respondí con una sonrisa que sabía que las ponía nerviosas. Por ejemplo, también sé sobre el doctor Martínez y sus planes para declararme mentalmente incapacitada. Esta vez, el shock en sus rostros fue tan evidente que casi me dio lástima. Casi. No sé de qué estás hablando, murmuró Tatiana, pero su voz salió quebrada y poco convincente. ¿No? Qué extraño. Porque tengo grabaciones muy interesantes de conversaciones telefónicas donde discuten exactamente ese plan. También tengo evidencia de los documentos que has estado robando de mi habitación, y copias de los correos electrónicos que intercambiaron con la residencia donde planeaban encerrarme. Héctor se levantó bruscamente de la mesa, derribando su silla en el proceso. Esto es ridículo. Señora Teresa, usted está confundida. Nadie está tratando de hacerle daño. Siéntate, Héctor, le dije con una voz que no admitía discusión. La conversación apenas está empezando. Fue en ese momento cuando Elías emergió del pasillo donde había estado esperando la señal convenida. Su presencia cambió completamente la dinámica de la habitación, transformando lo que parecía ser una discusión familiar en algo mucho más serio. Buenas noches, dijo Elías con su voz profesional de abogado. Soy Elías Márquez, representante legal de la señora Teresa López. Creo que tenemos varias cosas importantes que discutir esta noche. El rostro de Tatiana se puso completamente pálido. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando, respondí, sintiendo como la fuerza regresaba a mi voz después de meses de fingir debilidad, es que finalmente van a escuchar la verdad sobre lo que significa traicionar a la familia. La expresión en el rostro de Tatiana cuando vio a Elías fue como ver a alguien que acabara de darse cuenta de que había caminado directamente hacia una trampa. Sus ojos se movían rápidamente entre él y yo, tratando de procesar cómo su plan perfecto se había convertido de repente en una pesadilla.
Mamá, no entiendo qué está pasando aquí, dijo con una voz que temblaba ligeramente, pero aún trataba de mantener esa fachada de hija preocupada. ¿Por qué trajiste a un abogado a una cena familiar? Porque esta ya no es una cena familiar, respondí, disfrutando del poder que sentía al finalmente poder hablar con honestidad después de semanas de fingir. Esto es una investigación criminal. Elías se acercó a la mesa con un maletín negro que colocó cuidadosamente sobre la superficie de madera. El sonido metálico de los seguros abriéndose resonó por todo el comedor como si fuera una sentencia de muerte. Señoras, señor, comenzó Elías con esa voz profesional que había perfeccionado durante décadas en las cortes. Durante las últimas 3 semanas, hemos estado recopilando evidencia sobre una conspiración para cometer fraude contra una persona mayor, falsificación de documentos médicos y planificación de secuestro virtual. Esto es completamente ridículo, explotó Héctor, poniéndose de pie nuevamente. No vamos a quedarnos aquí escuchando estas acusaciones absurdas. En realidad, sí se van a quedar, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Porque si tratan de irse antes de que terminemos, Elías va a llamar inmediatamente a la policía y van a ser arrestados esta misma noche. Emilia, quien había permanecido en silencio desde la llegada de Elías, finalmente encontró su voz. Mamá, si hay algún malentendido, podemos resolverlo en familia. No necesitamos involucrar a extraños. ¿Extraños?, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante semanas comenzaba a filtrarse en mi voz. Elías es un extraño, pero el doctor corrupto que sobornaron para declararme loca es familia. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentir el peso de la culpa aplastando a mis hijas. Tatiana se había hundido en su silla, ya no tratando de mantener la pretensión de inocencia. Héctor caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado, y Emilia no podía levantar la vista de sus manos. Déjame explicarles exactamente lo que sabemos, continuó Elías, extrayendo una carpeta gruesa de su maletín. Tenemos grabaciones de audio donde discuten los detalles específicos de su plan para declarar a la señora López mentalmente incapacitada. Tenemos evidencia fotográfica de documentos robados de su habitación. Tenemos registros de comunicaciones con el doctor Martínez sobre el soborno para falsificar un diagnóstico médico. Con cada pieza de evidencia que mencionaba, veía cómo la esperanza se desvanecía de los rostros de mis hijas. Pero lo que más me dolía no era su miedo, sino la ausencia total de remordimiento. Incluso enfrentadas con la evidencia de su traición, no veía arrepentimiento en sus ojos, solo pánico por haber sido descubiertas. También tenemos, agregó Elías, sacando otro conjunto de documentos, evidencia de que ya habían seleccionado y reservado un espacio en una residencia para ancianos, con la intención de trasladar a la señora López en contra de su voluntad una vez que obtuvieran el control legal sobre sus decisiones. ¿Y saben qué es lo más perturbador de todo esto?, dije, levantándome de mi silla y caminando lentamente alrededor de la mesa. No es solo que planearan robarme mi casa y mi dinero. Es que planeaban robarme mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Tatiana finalmente levantó la vista hacia mí, y por primera vez en meses, vi algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. Mamá, nosotras solo estábamos tratando de protegerte. Pensamos que sería mejor para ti tener cuidado profesional. Protegerme. La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. ¿Sobornar a un médico para declararme loca es protegerme? ¿Planear vender mi casa antes de que siquiera estuviera muerta es protegerme? No era así como iba a pasar, murmuró Emilia, pero su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. ¿No? Porque tengo una grabación muy interesante donde Tatiana le dice a Héctor que una vez que me tuvieran encerrada, podrían vender la casa inmediatamente y usar el dinero para pagar sus deudas. El rostro de Héctor se puso rojo de ira. Basta ya. No vamos a quedarnos aquí siendo interrogados como criminales. Pero es que son criminales, respondí con una calma que me sorprendió. Y van a ser tratados como tales. Elías abrió otra sección de su maletín y extrajo lo que parecía ser una grabadora digital. Me gustaría reproducir algunas de las conversaciones que hemos documentado, para que no quede ninguna duda sobre las intenciones reales detrás de este plan. El primer audio comenzó a reproducirse, e inmediatamente reconocí la voz de Tatiana hablando por teléfono con Héctor sobre encontrar los documentos en el ático. Mientras sus propias palabras llenaban el comedor, vi cómo su rostro se descomponía gradualmente. Están aquí todos los documentos originales de la casa.
También encontré una copia del testamento de papá. La voz grabada de Héctor respondía, ¿y qué dice? No dice lo que esperábamos. Toda la propiedad queda a nombre de mamá, sin especificar herencia directa para nosotras. Vamos a tener que acelerar el otro plan. Cuando llegamos a la parte donde Tatiana describía cómo yo era tan ingenua que creía que realmente les importaba mi bienestar, vi lágrimas formándose en los ojos de Emilia. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración por haber sido atrapada. Esa grabación fue hecha ilegalmente, dijo Héctor desesperadamente. No puede ser usada en un proceso legal. En realidad, respondió Elías con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fue grabada en la propiedad privada de la señora López, con su consentimiento completo. Es completamente admisible en cualquier corte. La segunda grabación comenzó a reproducirse, esta vez la conversación entre Tatiana y Emilia sobre vender la casa y usar el dinero para sus propias necesidades. Cuando Tatiana decía, mamá ya vivió su vida, ahora es nuestro turno de disfrutar lo que papá trabajó tanto para dejarnos, vi como Emilia cerraba los ojos como si las palabras fueran puñales. Ya escucharon suficiente, les dije cuando Elías pausó la grabadora. Ahora van a escuchar qué va a pasar a continuación. Tatiana me miró con una expresión que era parte súplica, parte desafío. Mamá, todavía somos familia. Podemos resolver esto entre nosotras. No, respondí con una firmeza que había encontrado en las profundidades de mi dolor. Ustedes rompieron esa familia el momento que decidieron traicionarme. Ahora van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El silencio que siguió fue como el ojo de un huracán, esa calma tensa que precede a la destrucción total. Podía ver en sus rostros que finalmente estaban comenzando a comprender la magnitud de lo que habían perdido, no solo en términos legales, sino en términos de la relación que habían destruido para siempre. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera revelación, el golpe que los dejaría sin aliento, aún estaba por venir. Elías extrajo de su maletín una tablet y la colocó en el centro de la mesa, de manera que todos pudieran ver la pantalla claramente. El dispositivo se encendió mostrando una serie de archivos de video organizados por fechas, cada uno con una duración específica marcada en minutos y segundos. Lo que van a ver a continuación, anunció Elías con la solemnidad de un juez leyendo una sentencia, son grabaciones de video tomadas en esta casa durante las últimas 3 semanas. Cada conversación, cada movimiento sospechoso, cada momento de traición ha sido documentado. Tatiana intentó levantarse de su silla. No vamos a quedarnos aquí viendo esto. Es una violación a nuestra privacidad. Siéntate, le ordené con una autoridad en mi voz que no había usado desde que mis hijas eran adolescentes. Van a ver cada segundo, van a escuchar cada palabra, y van a enfrentar exactamente lo que han hecho. El primer video comenzó a reproducirse. Era la grabación de Tatiana en mi habitación, revisando mis cajones mientras yo supuestamente estaba en la cocina preparando café. En la pantalla, se podía ver claramente cómo mi hija fotografiaba documentos con su teléfono y los guardaba en su bolso. Esto fue hace 2 semanas, expliqué mientras el video continuaba. Cuando me dijiste que estabas buscando aspirinas en mi cajón de ropa interior. El rostro de Tatiana se puso blanco como el papel. En la grabación, se la veía revisando sistemáticamente cada papel, cada documento, fotografiando todo lo que consideraba importante. No había nada de casual o accidental en sus movimientos. Era claramente una operación premeditada. Mamá, yo puedo explicar eso, murmuró, pero su voz sonaba hueca. ¿Explicar qué? ¿Explicar por qué robaste documentos de mi habitación? ¿Explicar por qué mentiste sobre buscar aspirinas? No hay explicación que pueda justificar esto, Tatiana. El segundo video era aún más devastador. Mostraba a Héctor y Tatiana en mi sala, hablando en susurros mientras revisaban papeles que habían sacado de mi escritorio. La calidad del audio era perfecta, capturando cada palabra de su conversación sobre el doctor Martínez y el plan para declararme incompetente. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, podremos moverla inmediatamente, decía la voz de Héctor en la grabación. El apartamento en la residencia ya está reservado. Y lo mejor de todo, respondía Tatiana en el video, es que el costo mensual del apartamento consumirá rápidamente todos sus ahorros. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya no tendrá recursos para defenderse. Emilia ahogó un gemido al escuchar estas palabras. Tatiana, ¿cómo pudiste decir eso? Tú estabas de acuerdo con el plan,
explotó Tatiana, girándose hacia su hermana con ojos llenos de desesperación. No finjas ahora que no sabías lo que estábamos haciendo. El tercer video confirmó las palabras de Tatiana. Mostraba una conversación telefónica entre Emilia y Tatiana, donde mi hija del medio expresaba sus dudas iniciales, pero finalmente aceptaba participar en el esquema cuando Tatiana le prometió una parte del dinero de la venta de la casa. Necesito esos fondos para expandir mi consulta, decía Emilia en la grabación. Pero tiene que parecer que todo es por el bien de mamá. Por supuesto, respondía Tatiana. Siempre vamos a decir que es para su propio bienestar. Nadie va a cuestionar que queremos lo mejor para nuestra madre anciana. Mientras el video continuaba, pude ver cómo Emilia se desmoronaba lentamente en su silla. Su fachada de neutralidad, su pretensión de ser la hija responsable que solo quería lo mejor para mí, se desintegró completamente. Pero el video más impactante aún estaba por venir. Elías abrió un archivo que mostraba una reunión que había tenido lugar en mi propia cocina, cuando yo supuestamente había salido a hacer compras. Las 3 personas presentes eran Tatiana, Héctor y el doctor Martínez. Doctor, necesitamos que el diagnóstico sea lo suficientemente severo para justificar la tutela completa, decía Héctor en la grabación, deslizando un sobre por la mesa hacia el médico. Demencia senil avanzada con episodios de paranoia, respondía el doctor Martínez, contando discretamente el dinero dentro del sobre. Eso debería ser suficiente para que cualquier juez apruebe la transferencia de custodia. ¿Y qué pasa si ella trata de buscar una segunda opinión?, preguntaba Tatiana. Para ese momento ya estará bajo su custodia legal. No podrá tomar decisiones médicas por sí misma. El silencio en el comedor era ensordecedor. Incluso Héctor había dejado de caminar de un lado al otro y se había quedado inmóvil, como una estatua de la culpabilidad. Este video, anunció Elías, muestra claramente conspiración criminal, soborno de un funcionario médico y planificación premeditada para privar a una persona de sus derechos civiles básicos. No pueden usar eso en nuestra contra, murmuró el doctor Martínez, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. Yo no sabía que estaban grabando. Doctor, le dije, mirándolo directamente a los ojos, usted aceptó dinero para falsificar un diagnóstico médico que me habría despojado de mi libertad. No solo pueden usar esto en su contra, sino que van a usarlo. El último video de la secuencia mostraba algo que ninguno de ellos esperaba ver. Era una grabación de una conversación que había tenido lugar la semana anterior, cuando Tatiana y Héctor visitaron la residencia para ancianos donde planeaban encerrarme. En el video, se podía ver a Tatiana inspeccionando la habitación que habían seleccionado para mí, una celda diminuta con barrotes en las ventanas y una cama de hospital en lugar de mi propio mobiliario. ¿Cuánto tiempo generalmente tardan los residentes en adaptarse?, preguntaba Tatiana a la administradora de la residencia. Los primeros meses pueden ser difíciles, respondía la mujer, especialmente para pacientes que son traídos en contra de su voluntad. Pero tenemos medicamentos que pueden ayudar con la transición. ¿Qué tipo de medicamentos?, quería saber Héctor. Sedantes suaves, antidepresivos, cosas que los mantienen calmados y cooperativos. Tatiana sonreía en el video. Perfecto. Queremos que esté lo más cómoda posible durante su transición. Cuando el video terminó, el silencio en la habitación era como el de una tumba. Mis hijas no solo habían planeado robarme mi casa y mi dinero, habían planeado drogarme para mantenerme sumisa mientras vivía el resto de mi vida como una prisionera. Ahora, dije, levantándome de mi silla y caminando lentamente alrededor de la mesa, alguien quiere seguir fingiendo que esto era por mi propio bien. Nadie respondió. Tatiana tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una mujer que había sido atrapada en su propia red de mentiras y manipulaciones. El doctor Martínez ya ha sido arrestado, anunció Elías casualmente. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Los agentes federales están esperando afuera para arrestar al resto de los conspiradores. La expresión de pánico total que se extendió por los rostros de mis hijas habría sido cómica si no hubiera sido tan trágica. Finalmente estaban comenzando a entender que sus acciones tenían consecuencias reales, que no podrían mentir o manipular para salir de esta situación. Pero aún tenía una revelación más, la más devastadora de todas. Me dirigí hacia el aparador antiguo que había pertenecido a mi madre, el mismo donde Roberto y yo habíamos guardado los documentos más importantes durante décadas. Mis manos temblaron ligeramente cuando abrí el cajón superior,
no por nerviosismo, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de revelar. Antes de que lleguen los agentes, dije, extrayendo una carpeta de cuero marrón que mis hijas nunca habían visto antes, hay algunas cosas que necesitan saber sobre las consecuencias legales de sus acciones. Coloqué la carpeta en el centro de la mesa, al lado de la tablet de Elías. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había marcado el tiempo en esta casa durante más de 30 años. Hace 3 meses comencé, abriendo la carpeta para revelar documentos oficiales con sellos notariales. Cuando empecé a sospechar de sus verdaderas intenciones, tomé ciertas medidas preventivas. Tatiana se inclinó hacia adelante, tratando de leer los documentos desde su posición. ¿Qué tipo de medidas? Para empezar, dije, sacando el primer documento, transferí oficialmente la propiedad de esta casa a un fideicomiso irrevocable. Ese fideicomiso especifica que yo puedo vivir aquí hasta mi muerte, pero que la propiedad nunca puede ser vendida, hipotecada o transferida a ninguna de ustedes. El color se drenó completamente del rostro de Héctor. ¿Qué significa eso exactamente? Elías tomó el documento y lo examinó brevemente antes de responder. Significa que incluso si hubieran logrado declararla incompetente y obtener tutela legal sobre ella, nunca habrían podido tocar esta propiedad. El fideicomiso es completamente independiente de su capacidad mental o legal. Eso no es todo, continué, disfrutando de la expresión de horror creciente en sus rostros. También transferí todos mis ahorros, cuentas de retiro y pólizas de seguro a ese mismo fideicomiso. Ninguna de ustedes tendrá acceso a un solo centavo de mi dinero, sin importar lo que me pase. Emilia finalmente encontró su voz. Mamá, ¿estás diciendo que nos has desheredado completamente? No, respondí con una sonrisa que sabía que era cruel. Estoy diciendo que sus acciones las han desheredado a sí mismas. El fideicomiso tiene cláusulas muy específicas sobre lo que sucede con los beneficiarios que cometen crímenes contra el creador del fideicomiso. Saqué otro documento de la carpeta. Este es un informe completo de un investigador privado que contraté para examinar sus situaciones financieras. Héctor, tus deudas de juego ascienden a más de $200,000. Tatiana, están a punto de ejecutar la hipoteca de tu casa porque no han hecho pagos en 4 meses. Emilia, tu consulta médica está al borde de la bancarrota porque invertiste mal el dinero de tus pacientes. La información cayó sobre ellos como una bomba. Nunca se habían dado cuenta de que yo conocía los detalles específicos de sus crisis financieras, las verdaderas razones detrás de su desesperación por obtener mi dinero. ¿Cómo sabías?, murmuró Tatiana. Porque a diferencia de ustedes, yo no subestimé a mi oponente, respondí. Mientras ustedes planeaban robarme, yo estaba 3 pasos adelante, preparándome para protegerme de mi propia familia. Elías extrajo otro conjunto de documentos de su maletín. También tenemos aquí órdenes de restricción temporales que prohíben a cualquiera de ustedes acercarse a la señora López o a esta propiedad una vez que sean liberados bajo fianza. Liberados bajo fianza, repitió Héctor, su voz quebrándose por primera vez en toda la noche. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude, intento de secuestro, soborno de funcionarios públicos y abuso de ancianos, enumeró Elías metódicamente. Dependiendo de cómo se desarrolle el caso, podrían estar enfrentando entre 5 y 20 años de prisión. El tercer documento que saqué de la carpeta era quizás el más devastador de todos. Anuncié, es mi Nuevo Testamento. Reemplaza completamente cualquier documento anterior que puedan haber visto o copiado. Tatiana extendió una mano temblorosa hacia el documento. ¿Puedo? Por supuesto, dije, deslizando el testamento hacia ella. Después de todo, es su futuro el que está escrito ahí. Mientras Tatiana leía, pude ver cómo su expresión pasaba de esperanza desesperada a shock total. Sus labios se movían silenciosamente mientras procesaba las palabras, y gradualmente comenzó a comprender las implicaciones completas de lo que estaba leyendo. Según este Nuevo Testamento, expliqué para beneficio de todos, toda mi herencia será donada a organizaciones benéficas que trabajan con víctimas de abuso de ancianos. Ustedes no recibirán absolutamente nada. Pero nosotras somos tus hijas, gimoteó Emilia. Tiene que haber algo. Sí, son mis hijas, admití. Y como sus acciones han demostrado claramente que no tienen respeto por mi bienestar o mi dignidad, he decidido que mi legado será ayudar a otros ancianos que podrían enfrentar el mismo tipo de traición que ustedes intentaron infligirme.
El documento final en la carpeta era una carta dirigida a mis nietos, los hijos pequeños de Tatiana. También establecí un fideicomiso educativo para mis nietos, expliqué. Pero ese dinero estará administrado por instituciones financieras independientes y solo estará disponible para gastos educativos verificados. Ustedes nunca tendrán acceso a esos fondos. Héctor finalmente explotó. Esto es una locura. No puede desheredar a toda su familia solo porque cometimos algunos errores. ¿Algunos errores?, repetí, sintiendo como la furia que había estado conteniendo durante semanas finalmente emergía a la superficie. ¿Planear drogarme y encerrarme en contra de mi voluntad son algunos errores? ¿Sobornar a un médico para declararme loca son algunos errores? ¿Robar documentos de mi casa y planear vender mi hogar antes de que siquiera estuviera muerta son algunos errores? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde podía ver las luces de los vehículos policiales que se acercaban. Durante 69 años, he sido una madre dedicada, una esposa fiel, una mujer que sacrificó sus propios sueños para asegurar que su familia tuviera todo lo que necesitaba. Y ustedes decidieron que todo eso no valía nada comparado con su codicia. Cuando me volví para enfrentar a mis hijas, vi algo que me rompió el corazón de una manera completamente diferente. No vi arrepentimiento en sus ojos. No vi remordimiento por el dolor que me habían causado. Solo vi resentimiento porque su plan había fallado. Las consecuencias de sus acciones van más allá de la prisión y la pérdida de la herencia, continué. Van a tener que vivir el resto de sus vidas sabiendo que destruyeron a su propia familia por dinero. Van a tener que explicar a sus hijos por qué su abuela ya no forma parte de sus vidas. Los pasos en el porche delantero indicaron que había llegado el momento final. Elías caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se volvió hacia mis hijas una última vez. Tengo una pregunta, dijo con curiosidad genuina. Durante todo este proceso, ¿alguna vez consideraron simplemente hablar honestamente con su madre sobre sus problemas financieros? ¿Alguna vez pensaron en pedirle ayuda en lugar de tratar de robarle todo? El silencio que siguió fue la respuesta más elocuente de todas. Porque la verdad era que nunca habían considerado tratarme como un ser humano con derecho a tomar mis propias decisiones. Para ellas, yo era simplemente un obstáculo entre ellas y lo que consideraban que les pertenecía por derecho. Cuando se abrió la puerta y entraron los agentes federales, supe que mi vida anterior había terminado oficialmente. La mujer que había sido madre ante todo, que había puesto las necesidades de sus hijos por encima de las suyas propias durante décadas, había muerto en esta habitación esta noche. En su lugar, había nacido alguien completamente diferente, una mujer libre. 3 meses después de esa noche, me desperté en una habitación que no reconocía inmediatamente. Por un momento de pánico, pensé que tal vez el plan de mis hijas había funcionado después de todo, que me habían logrado encerrar en esa residencia que habían seleccionado para mí. Pero entonces vi las cortinas de encaje que yo misma había cosido, los libros apilados en la mesita de noche que había estado leyendo, y recordé dónde estaba realmente. Esta era mi nueva habitación, en mi nueva casa, en un pueblo pequeño a 200 kilómetros de distancia del lugar donde había vivido durante 45 años. Una casa que había comprado con mi propio dinero, bajo un nombre que había elegido libremente, en un lugar donde nadie sabía mi historia pasada. Me levanté lentamente, sintiendo los dolores normales de una mujer de 69 años, pero también sintiendo algo que no había experimentado en décadas, una sensación de posibilidad ilimitada. Cada día era mío para decidir cómo vivirlo. Cada decisión era mía para tomar sin tener que considerar las necesidades, demandas o manipulaciones de nadie más. La casa era pequeña pero perfecta para mis necesidades. 2 habitaciones, una cocina luminosa con ventana hacia el jardín, una sala donde había colocado los pocos muebles que había decidido conservar de mi vida anterior. No había fotografías familiares en las paredes. Había tomado la decisión consciente de no llevar nada que me recordara a las personas que habían tratado de destruirme. En su lugar, las paredes estaban decoradas con pinturas que había comprado en galerías locales, obras de artistas desconocidos que me hablaban de nuevos comienzos y horizontes infinitos. Había descubierto que tenía buen ojo para el arte, algo que nunca había podido explorar cuando cada centavo tenía que ser discutido y justificado ante una familia que monitoreaba cada uno de mis gastos. Mi rutina matutina había evolucionado naturalmente durante estos meses. Café en la terraza trasera mientras observaba los pájaros que visitaban el comedero que había instalado. Lectura del periódico local,
no para buscar noticias sobre el juicio que se desarrollaba en mi ciudad anterior, sino para conectarme con la vida de mi nueva comunidad. Desayuno simple pero nutritivo, preparado exactamente como me gustaba, sin tener que considerar las preferencias o restricciones dietéticas de nadie más. Alrededor de las 10 de la mañana, caminaba hasta el centro del pueblo. Era un recorrido de 20 minutos que me había vuelto familiar y confortable. La panadería donde compraba pan fresco y donde la dueña, Carmen, siempre me guardaba el último croissant de almendra porque había aprendido que era mi favorito. La librería donde pasaba horas explorando géneros que nunca había tenido tiempo de leer cuando mi vida giraba alrededor de las necesidades de otros. La farmacia donde el farmacéutico me conocía por mi nombre y me preguntaba genuinamente sobre mi bienestar. En estas interacciones simples y honestas, había redescubierto algo que había olvidado que existía: la posibilidad de relaciones humanas basadas en respeto mutuo en lugar de obligación familiar o manipulación emocional. Una vez por semana, recibía una llamada de Elías con actualizaciones sobre el proceso legal. Tatiana y Héctor habían sido sentenciados a 7 años de prisión cada uno. Emilia había recibido una sentencia menor, 3 años con libertad condicional, debido a su cooperación con la fiscalía y su aparente menor participación en los aspectos más criminales del plan. El doctor Martínez había perdido su licencia médica y cumplía una sentencia de 2 años en prisión federal. ¿Alguna de ellas ha intentado contactarte?, me preguntaba Elías durante cada llamada. No directamente, respondía siempre. Pero he recibido algunas cartas que no abro. Era cierto. Durante el primer mes después de mudarme, llegaban cartas dirigidas a mi nombre anterior, enviadas a una dirección que técnicamente ya no existía para mí pero que el servicio postal había reenviado. Todas tenían el sello de la prisión donde estaba Tatiana. Las primeras las había quemado sin abrir. Las más recientes las guardaba en una caja en el armario, no porque tuviera intención de leerlas algún día, sino porque representaban un tipo de evidencia de que había logrado algo que muchas víctimas de abuso familiar nunca consiguen: escapar completamente. Mis tardes las dedicaba a actividades que había descubierto que me daban placer genuino. Jardinería en el pequeño espacio trasero donde había plantado tomates, hierbas aromáticas y flores que atraían mariposas. Clases de pintura en el centro comunitario, donde había conocido a otras mujeres de mi edad que también estaban redescubriendo quiénes eran fuera de los roles que la sociedad y la familia les habían asignado. Una de estas mujeres, Alma Rosales, se había convertido en algo parecido a una amiga verdadera. También era viuda, pero a diferencia de mí, había tenido la sabiduría de mantener límites claros con sus hijos adultos desde el principio. Cuando le conté mi historia, no me miró con lástima o horror, sino con comprensión y una especie de respeto feroz. Lo que hiciste requirió un coraje extraordinario, me había dicho durante una de nuestras caminatas vespertinas por el parque local. La mayoría de las mujeres de nuestra generación nunca encuentran la fuerza para romper con la familia, sin importar cuán tóxica sea. No me sentí valiente, le había respondido honestamente. Me sentí como si no tuviera opción. Pero esa es exactamente la definición de valor, había insistido. Hacer lo correcto cuando no tienes opción. Las noches eran el momento más revelador de mi nueva vida. En lugar de quedarme despierta preocupándome por problemas que no podía controlar, o esperando llamadas telefónicas que traerían nuevas demandas o crisis familiares, me acostaba temprano con un libro o simplemente me sentaba en silencio, disfrutando de la paz total que rodeaba mi nueva existencia. Había noches cuando me preguntaba si había tomado la decisión correcta. No sobreexponer a mis hijas, eso nunca lo dudaba, sino sobre cortar completamente el contacto con ellas. Había momentos cuando recordaba a las niñas pequeñas que habían sido, cuando me preguntaba si en algún lugar dentro de las mujeres criminales en las que se habían convertido, aún existían las hijas que había amado tan intensamente. Pero luego recordaba la risa cruel en la voz de Tatiana cuando describía cómo me drogarían para mantenerme sumisa. Recordaba la falta total de remordimiento en sus ojos cuando fueron arrestadas. Recordaba que incluso enfrentadas con evidencia irrefutable de su traición, nunca habían ofrecido una disculpa genuina o mostrado arrepentimiento real. La verdad era que las hijas que había amado probablemente habían dejado de existir años atrás, reemplazadas gradualmente por personas que solo veían valor en lo que podían extraer de otros. Mi error no había sido crear monstruos, sino no reconocer que se habían convertido en monstruos hasta que fue casi demasiado tarde. Una mañana de jueves, exactamente 4 meses después de la noche de la exposición, recibí una visita inesperada. Era Javier, el hijo menor de Alma,
quien trabajaba como periodista para un periódico regional. Había estado siguiendo mi historia a través de los reportes del juicio y quería hacerme una entrevista. Mi madre dice que usted podría estar interesada en compartir su experiencia, me explicó mientras nos sentábamos en mi terraza trasera. Hay muchas personas mayores que están enfrentando situaciones similares, pero no saben cómo protegerse o no tienen el coraje para tomar acción. Consideré su propuesta cuidadosamente. Durante meses había mantenido un perfil completamente bajo, evitando cualquier atención mediática. Pero gradualmente me di cuenta de que mi historia podría servir como advertencia y como inspiración para otros que se encontraran en situaciones similares. ¿Qué tipo de mensaje quiere transmitir?, le pregunté. Que nunca es demasiado tarde para defenderse, respondió sin vacilar. Que la familia no es una excusa para el abuso. Que las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad y respeto, sin importar lo que otros miembros de la familia crean que merecen. 2 semanas después, el artículo fue publicado. No usaba mi nombre real ni revelaba mi ubicación actual, pero contaba mi historia con suficiente detalle para que otros pudieran aprender de mi experiencia. La respuesta fue abrumadora. Cartas de lectores que habían enfrentado situaciones similares, llamadas de organizaciones de derechos de los ancianos pidiendo permiso para usar mi historia en sus materiales educativos, incluso contactos de abogados especializados en abuso de ancianos que querían discutir cómo mejorar las protecciones legales para víctimas en situaciones similares. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi nueva vida no se trataba solo de escapar del pasado, sino de crear un futuro que tuviera significado más allá de mi propia supervivencia. Hoy, mientras escribo estas palabras en el jardín de la casa que elegí, en el pueblo que elegí, viviendo la vida que elegí, puedo decir con certeza que la mujer que era hace un año ha muerto completamente. Esa mujer vivía para otros, se sacrificaba por otros, permitía que otros definieran su valor y su propósito. La mujer que soy ahora vive para sí misma, toma sus propias decisiones, y ha aprendido que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia. He aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre sino por el respeto mutuo, la honestidad y el cuidado genuino por el bienestar del otro. Mi nombre ya no es el que me dieron mis padres o el que tomé cuando me casé. Mi nombre ahora es el que elegí cuando decidí comenzar de nuevo. Mi historia ya no es la de una víctima que sobrevivió a la traición de su familia. Mi historia apenas empieza.